Buen día, buen día. Vamos a dar inicio con lo que es nuestra materia de lectura. En la clase anterior estuvimos viendo lo que es la historia de la literatura y que esta, como comentábamos, hace referencia a tres disciplinas de la ciencia de la literatura y se ocupa del estudio de las obras literarias que son eminentemente artísticas, o bien en un sentido general de lo que es la cultura, el arte, el pensamiento. Esta alcanzó en el siglo XIII lo que es su culminación y a partir de lo que es el siglo XIX hubo una múltiple litografía de las literaturas nacionales constituidas a partir de lo que es el criterio de la lengua. La historiografía mantiene una relación estable y de complemento con lo que es la crítica literaria y lo que es la teoría de la literatura. En este sentido, podemos decir que la historia de la literatura universal fue redactada en Italia por Juan Andrés a través de lo que es su obra denominada Origen, Progresos y Estado Actual de toda la literatura. La literatura y la escritura, aunque están íntimamente relacionadas, no son sinónimas. Los primeros son escritos antiguos, por los sumerios y no son literatura, ni las primeras inscripciones en jeroglíficos de los egipcios. Los textos literarios más antiguos de los que tenemos conocimiento son posteriores a lo que es el siglo XV. El libro de los muertos en Nami es el documento más antiguo en el que se puede encontrar lo que es literatura, dada la narrativa que tiene. Es importante que tengamos en cuenta la cultura de las etnias antiguas. El desarrollo histórico de la literatura se dio de manera uniforme en el mundo. También a los estudiosos de la materia les ha resultado complicado aproximarse a la historia global de lo que es la literatura, debido a que muchos textos han desaparecido ya sea deliberadamente o de forma accidental o por la extinción de la etnia. Por ejemplo, tenemos lo que es la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, que fue creada en el siglo III a.C., así como los innumerables textos que se perdieron entre las llamas en el año 49 a.C., la supresión deliberada de los textos. Los libros como el poema de Gilgamesh del siglo XVII es una versión sumeria del libro de los muertos escrito en papiro de Ari del siglo XIII a.C. y fueron los primeros, lo que se conoce como las primeras poesías de lo que es la literatura. La literatura del antiguo Egipto alcanzó su cenit en la historia de Sinué, un servidor de Sesostris I, y donde relató a mediados del siglo XX a.C. Esta literatura no se incluye en las primeras historias debido a que no se realizó lo que es la traducción a lenguas europeas, sino fue hasta el siglo XIX cuando se descifró la piedra de Rosetta. La mayoría de los textos se transmitían de forma oral durante siglos. Por lo que respecta a lo que es el núcleo del Rig Veda, data de mediados del siglo II, milenio antes de Cristo, en la región que actualmente conocemos como Pakistán, y los escritos de la India posteriores, como son el Brahma, también el Tanakh hebreo y las colecciones de poemas místicas, que estas fueron atribuidas a Lao Tzu de Shin, datan aproximadamente de lo que se conoce como la Edad de Hierro. Así pues, podemos decir que hay diferente tipo de literatura
y se pueden conceptualizar como el arte del uso de las palabras. Etimológicamente, literatura se deriva del latón litera, que significa letra o escrito. Por su etimología, la literatura está ligada a la cultura como manifestación de belleza a través de la palabra escrita. Esta definición deja fuera la literatura de transmisión oral, que fue la primera manifestación literaria conocida. Por su parte, Aristóteles decía que la literatura es el arte de la palabra que se relaciona con otras artes y su finalidad era estética. Dentro de los diversos tipos de literatura escrita, en donde autores a través de la escritura van transmitiendo diferentes cosas, las cuales pueden ser cultas o populares. La literatura oral son un conjunto de leyendas, de tradiciones, de canciones, de cuentos que se transmiten precisamente de manera hablada. Es de carácter tradicional y en la mayoría de los casos es anónimo. Por lo que respecta a lo que es la literatura de no ficción, es un conjunto de textos reales y pueden ser historias. Lo importante es que transmitan la verdad, aunque adicionen algunos elementos. La literatura de fantasía son historias de ficción y nunca podrían parecerse a lo que es el mundo real. Estos escritos generalmente no están ligados y no responden ante lo que son las leyes naturales ni científicas de la Tierra. La poesía es literatura de tipo ficticia con palabras artísticas y las cuales se encuentran resumidas en prosa. En algunas ocasiones pueden ser verídicas. Se emplea un lenguaje figurativo y se transmiten sentimientos con palabras precisamente que rimen. Los diferentes tipos de literatura para reforzar esto es la poesía, la fantasía, se encuentran escrita, oral y también las que son de género. Que tengan excelente día.